Hace poco hicimos un vídeo comparando y diferenciando las funciones perceptivas entre sí y explicando cómo funcionan en equipo las opuestas cuando están en posición auxiliar con terciaria. Tendrás el vídeo en la descripción. Como todas las N y S ya están cubiertas, hoy toca hablar de las funciones evaluadoras, las FT. Con estos dos vídeos buscamos detectar en qué se parece cada función con sus vecinas y por qué se pueden confundir, y dar los trucos necesarios para poder decidir entre una y otra, como herramienta para que sea más sencillo elegir entre una personalidad u otra si tienes dudas sobre cuál es la tuya. Por lo tanto, ¿sabes que eres IP pero no sabes si eres Phi o T? ¿Sabes que eres F pero no sabes si eres Phi o Phi? Esperemos que este vídeo ayude a todos aquellos que tengan dudas entre dos funciones evaluadoras. ¡Comenzamos! Para estas cuatro funciones compararemos todas con todas excepto las que son opuestas, es decir, no compararemos Phi con T y tampoco T con Phi, ya que son totalmente opuestas y no se pueden confundir. Por lo tanto, tenemos cuatro comparaciones posibles y después de eso hablaremos de cómo interactúan las opuestas cuando se compaginan en mitad del mapa de funciones. Empezaremos primero con las cuatro comparativas, observando qué tienen en común y por qué se pueden confundir, y luego muchas de sus diferencias clave. Phi versus Phi. Hay personas que pueden saber perfectamente que son F, pero tener mezcladas las direcciones o no verlo tan claro de entrada. Ambas funciones se enfocan en los sentimientos y los valores emocionales, y por lo tanto valoran mucho cosas como las conexiones emocionales con los demás, aunque lo hagan de forma distinta. Una diferencia clave entre Phi y Phi se encuentra en la manera en que valoran las experiencias o situaciones. Especialmente nos podemos fijar en cuando otra persona está explicando una situación complicada emocional. Los usuarios de Phi escucharán el problema y procurarán comprenderlo, con dificultades para pensar en qué harían ellos en su lugar, pero intentando saber cuál debería ser la mejor solución para la persona que está explicando el problema. Por el contrario, un Phi primero se pondría en una posición personal, pensando qué harían ellos, o incluso si eso ya les ha ocurrido, y solo si lo comprenden desde esa base podrán empezar a pensar en qué hacer con el caso de la persona que lo está explicando. Por lo que un Phi empieza desde fuera y no siempre llegará a su interior, y un Phi empieza desde dentro y no siempre llegará al exterior. Luego está la forma en que tienen preferencia por usar los valores. Los Phi pensarán en valores generales, con una mente más colectiva. Eso puede hacer que a veces, aunque tengan valores muy propios, prefieran esconderlos para priorizar los que funcionan de forma global. Por el contrario, Phi siempre priorizará lo suyo, generando esa contradicción que comentamos en otro vídeo, que hará ver a algunos Phi como personas muy buenas si sus valores no entran en conflicto con los de las demás personas, o algo más egoístas en caso de que sí entren en conflicto. Por último, en términos generales, un Phi se evaluará más a sí mismo desde la perspectiva emocional, pero le costará entender qué les pasa a otros o por qué hacen las cosas, mientras que un Phi tendrá más problemas para entenderse a sí mismo, pero entenderá algo mejor a los demás. Phi versus T. Ambas tienen en común que son personas que suelen tirar adelante las cosas, ponerse al mando si hay que liderar algo, ser muy activos, siendo los más sospechosos de decir frases como «deja, ya me encargo yo». Por lo menos eso si Phi o T están en posición dominante. En posición auxiliar, los IJ, dependerá un poco más de lo tímida que sea esa persona o de si realmente va con sus necesidades el ponerse al mando en cada momento. Tienen en común también que pueden considerarse bastante mandones o autoritarios. Una forma habitual de diferenciarlos se encuentra en las cosas en las que se centran. Un Phi tendrá mucho más interés en las personas, en el lado humano. Normalmente será más empático o preocupado por las necesidades de los demás, y también tendrá habilidad para manipular usando esa característica si es que la persona es manipuladora. Cuando muestran su lado más agresivo, seguramente sea porque las otras personas han hecho algo que no les parece correcto moralmente. Por el contrario, un T tiene menos conexión con ese tipo de factores humanos, y lo ve todo más en términos de productividad y de resultados. Los hay más del tipo jefe súper exigente que pide resultados, o los hay más del estilo trabajador que no tiene por qué ser tan duro, pero sí procura hablar siempre en términos de lógica y resultados de todas formas. Los Phi pueden tener fama de ser más intensos, y los T fama de ser más fríos, aunque eso sea medio estereotipo o apariencia. Por otro lado, los Phi tendrán más facilidad para decir cómo se sienten, pero no siempre compartirán sus pensamientos, especialmente si creen que no tienen lugar en ese momento o que pueden herir a alguien. Los T al revés, no tendrán ningún problema en decir lo que piensan, especialmente si eso tiene una utilidad, pero con el tema de los sentimientos tal vez sean más reservados. T versus T. Estas dos funciones son las que comparten lo de priorizar la lógica, los pensamientos por encima de los sentimientos, y los que en su mayoría tienen fama de ser algo insensible o frío. Una diferencia clave entre las dos es que T compartirá sus pensamientos en el exterior y los utilizará para conseguir resultados y llegar a una meta en lo que hace, ya sea sola o de forma grupal.
Un T será más observador y no estará tan enfocado en los resultados, ya que es más posible que disfruten del simple placer de hacerse preguntas, observar y aprender. Por eso mismo, los T suelen considerarse menos organizados que los T, ya que los C te enfocan en meta o en estructura a la hora de hacer las cosas, y los T será más común que salten de una cosa a otra según lo que capte su atención. Los T también suelen ser más propensos a liderar, mientras que los T prefieren mantenerse al margen, siendo observadores más callados. Esto último claro si ambas están en posición dominante. Un T auxiliar, NTP o STP, tampoco tendrá mucha preferencia por liderar y sí la tendrá por observar, pero puede que sea mucho más activo y haga más preguntas, mientras que un T auxiliar, INTJ o ISTJ, puede que lidere menos, pero seguirá teniendo un discurso bastante enfocado en la meta, incluso aunque sea en segundo plano. Por último, podemos añadir que un T buscará respuestas más completas desde otro ángulo si hace falta, aunque tarden más en el proceso, mientras que un T puede que se salte más pasos con llegar a la meta y la verdad de la forma más eficiente. T versus Phi. Por último, estas dos funciones tienen en común que son mucho más flexibles y observadoras del presente que sus contrapartes extrovertidas, y también sufren el dudoso privilegio de ser las dos funciones que más son tachadas de egoístas o de ajenas a lo que necesitan los demás, haciendo que muchos T y Phi se aíslen o se sientan incomprendidos por eso mismo, especialmente si dichas funciones están en posición dominante. Pero un Phi se evaluará a sí mismo desde una perspectiva emocional, se preguntará cómo se siente y cuando tenga esos momentos de incomprensión con el resto, seguramente sea porque defiende muy fuerte unos valores que no son comprendidos por todos. Mientras que un T evaluará más lo que observa, lo que piensa y lo que cree, siempre desde el razonamiento lógico. Los T suelen caracterizarse por buscar más las verdades y no soportan las incongruencias lógicas. Un Phi no tendrá tanto ese problema, y en contraste buscan comprender todo lo que sienten para empezar a tomar decisiones, y no soportan que otros les impongan lo que es correcto emocionalmente. Similar a como pasa con los T y los Phi, T parecerá una persona más fría o como mínimo insensible, y Phi parecerá una persona más intensa y difícil de tratar cuando se pone emocional. Por último, si hubiera que simplificar mucho, se podría decir que T es de las funciones más objetivas y Phi de las más subjetivas. Ahora, como hicimos la otra vez, no vamos a comparar las opuestas, pero sí que es importante preguntarse cómo trabajan juntas. Normalmente las funciones evaluadoras suelen estar bien separadas en el mapa, salvo que tengas una en auxiliar y la otra en terciaria. En ese caso, aunque sean opuestas, pueden encontrar puntos en común y mezclarse. A veces puede ser útil aprender estos juegos en equipo para salir de dudas entre dos personalidades. Por ejemplo, si no sabes si eres INFP o ENFP, tal vez la definición de cómo ENFP usa las funciones evaluadoras ayudará a decidir. Y si no sabes si eres ISTJ o ISFJ, que comparten dominante, aquí podrás ver cómo funcionan ambas personalidades para que elijas cuál te cuadra más. Primero tenemos Phi auxiliar con T terciario, INFJ y ISFJ. La forma en que estas dos personalidades se comunicarán y tomarán decisiones será mediante la empatía y los valores colectivos. Normalmente serán los mejores escuchando y solucionando los problemas más emocionales de los demás. T ayudará a la función Phi a que los consejos que den o las decisiones que tomen vengan acompañados de una capa lógica y objetiva, que no siempre saldrá a flote, pero que si se toman su tiempo, dará pie a decisiones bastante completas. T también ayuda a evaluar si lo que han percibido con Phi tiene sentido racional o no. En estado algo más insano, puede que T les haga dar muchas vueltas a la cabeza y a pensar demasiado, cosa que se acentúa cuando Phi está en dominante y T en inferior, ENFJ, ESFJ, donde T actúa como una forma de eliminar los sentimientos, aislarse y hacer caso solo a la cabeza, haciendo creer a sus usuarios que hacen las cosas de forma más racional de lo que realmente lo hacen. Ahora T auxiliar con Phi terciario, ENTP, ESTP. El drama común de los que tienen esta combinación es que son personas que creen tener un buen don de gentes, buena empatía, comprender a los demás, pero son de los que más reciben críticas sobre ser insensibles, torpes sociales y demás. Esto será porque aunque la función Phi está presente, priorizan T, con una lógica más fría que puede empañar un poco el objetivo de priorizar cómo se sienten los demás. En cualquier caso, esta combinación es buena para, por ejemplo, debatir o dar opiniones controvertidas, pero sin perder demasiado el buen ambiente en una reunión, por ejemplo. Salvo que digan alguna salvajada por su forma de pensar. Phi ayudará a T a seguir conectados con el entorno humano y que no se pasen de racionales, haciendo que la comunicación con estas personalidades sea mucho más fluida y equilibrada, mientras T se encarga de otorgar contenido, información y demás a lo que quiere comunicar con Phi. Esto se rompe un poco cuando T es dominante y Phi inferior, INTP y STP.
donde Fe se separa y actúa de una forma más torpe, más enfocada en preocuparse por cómo le ven los demás, en si le hacen caso, o en si los demás se están cuidando o si se pelean, cosas por el estilo. Todo desde una perspectiva estresada que les aleja de la racionalidad por un tiempo. Toca hablar de T auxiliar y Fi terciario, INTJ y STJ. T auxiliar suele utilizarse especialmente para proyectos y tareas propias, y aunque no es tan potente como cuando está en dominante, sí puede generar esa sensación de los ITJ, de personas que solo piensan en términos de resultados, procedimientos, productividad, etc. Pero Fi ayuda a que T no deshumanice a estas personas, haciendo que tengan un fuerte apartado para sus valores y sus emociones, pero que tal vez quede más escondido. Esto hace que desde fuera parezcan más fríos, pero que cuando los conoces mejor tienes más posibilidades de ver un lado más tierno, vulnerable o un lado más profundo emocionalmente. Fi puede ayudar a que T calme un poco algunas opiniones fuertes y también actuará cuando no tenga ninguna contradicción con los objetivos de T. Fi también ayuda a la función T a emitir opiniones o pensamientos con un tinte algo más justiciero o personal, cosa que es menos común en los que tienen T dominante y Fi inferior, NTJ y STJ, que apartarán más Fi, se centrarán más en cosas totalmente racionales y eficientes, y la parcela Fi estará reservada a momentos íntimos más vulnerables. Siempre hay que aclarar, eso sí, que no es que los NTJ y los STJ no tengan emociones el resto del tiempo, simplemente es que no dejan que eso afecte a sus decisiones y a su forma de ver las cosas. Y por último, Fi auxiliar con T terciario, ENFP, ESFP. El caso de los EFP es de los más llamativos, ya que Fi hará que tengan unos fuertes valores y emociones muy personales, que pueden comunicarse con T de una forma muy potente y dura en ocasiones. Es común en estas personalidades ver discursos muy potentes, pero que se nota que nacen de una convicción emocional más fuerte todavía. Además, aunque Fi sea una función más subjetiva, la función T ayudará a que comuniquen sus ideas de una forma algo más objetiva y útil. El resto del tiempo T ayudará a Fi a que, si estos sienten que deben hacer algo o que estarían mejor en otra situación, T puede ayudar a tirar adelante esa acción y a organizar las cosas para llegar a ese objetivo. El resto del tiempo T es una función que actúa como posibilidad de volver líderes por un rato a los Fi, los cuales de natural no suelen ser los que tienen más preferencia por esto, salvo que dominen mucho del tema. Y por último, decir que este tipo de personas son mucho más buenos diciendo lo que piensan que lo que sienten. En el caso de Fi dominante y T inferior, INFP y SFP, T hará que entren en un modo de ultra sinceridad o de ultra productividad que quedará totalmente apartado de Fi, volviéndose demasiado fríos, demasiado completar la meta a costa de todo lo demás, o incluso destructivos en el proceso. Como sabemos, cuando una función está en dominante y la otra en inferior, no debería ser común confundirlas, ya que son totalmente opuestas y además están muy separadas en el mapa, pero puede pasar que estés en un estado de estrés o insano y se mezclen las funciones, siendo ese uno de esos pocos momentos donde podrías dudar más de cuál de las dos estás usando, pero por lo menos seguirán sin confundirse, en principio. Para esos casos siempre recordamos que a la hora de evaluar qué funciones usas y cuál es tu MBTI hay que usar los ejemplos y estados más sanos posibles. Y hasta aquí la comparativa de la función evaluadora. Esperamos que esto haya ayudado a elegir entre una personalidad u otra si tenías dudas. Y si las dudas ocurren por funciones NS, las perceptivas, recuerda que ya tenemos un vídeo usando el mismo esquema. Lo tienes en la descripción y al final del vídeo. Deja en los comentarios si te ha sido útil o si encuentras otras formas de explicar cómo diferenciar las funciones cognitivas que hemos tratado hoy. Deja también un like si te ha gustado o te ha servido y si eres nuevo por aquí, suscríbete a nuestra academia para seguir aprendiendo juntos. Nos volveremos a ver aquí, en la Academia MBTI. ¡Hasta la próxima!